También si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian contra vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Señor, en esta mañana clamamos como clamaba el salmista David, o el salmista: abre mis ojos y mi entendimiento, para que yo pueda mirar las maravillas de tu palabra. Señor, abre nuestros ojos cada día más. Señor, abre los ojos de aquel que no te conoce, que está confiando en su propia justicia, para que pueda ver la maravilla de tu palabra. Señor, y concédele el arrepentimiento que necesita, la fe que necesita, para que pueda creer en ti. Señor, y aquel que te conoce, que sus ojos, que su entendimiento sea aclarado para entender lo que tú dices en tu palabra, para que lo podamos aplicar en nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Comenzamos la semana pasada, o la idea era poder meditar en todo el pasaje, pero no nos alcanzó el tiempo, diría mi maestro de oratoria, no lo preparó bien el tiempo. Pero vamos a continuar el día de hoy. Hablamos en primer lugar de que cómo podemos enfrentar este mundo hostil en el que nos encontramos, este mundo que nos persigue. Y la primera recomendación que nos da el apóstol Pedro es que tengamos una pasión por hacer el bien. La segunda recomendación que nos da es que debemos estar preparados para sufrir. Ser cristiano va a traer sufrimiento. Ser cristiano va a traer persecución. Esa historia Disney, ven a Cristo y tus problemas se van a quedar, típico de una invención de Hollywood. Pero no, vienes a Cristo y los problemas van a continuar, algunos se van a incrementar por causa de Jesucristo. Pero la ventaja o la bendición que tenemos, dice el apóstol Pedro aquí, es que vas a ser bendecido. Va a haber bendición por causa de seguir a Cristo. El tercer principio que encontramos, hablamos para vivir en un mundo hostil, es glorifica al Señor. Somos llamados en todo momento a glorificar, honrar, exaltar el nombre del Señor. ¿Qué significa honrar el nombre del Señor o santificar el nombre del Señor? Dijimos que significa reconocer la majestad soberana. Significa que el objetivo de nuestro amor es Cristo, que el objetivo de nuestra lealtad es Cristo, que con el único que estoy comprometido es con Cristo,
que el objeto de mi reverencia es Cristo, que mi objeto de mi servicio y mi sometimiento es Cristo. O sea que en medio de la persecución, mi mejor defensa es exaltar el nombre de Cristo en todo momento. Y el cuarto principio por el cual vamos a partir el día de hoy, hice un recuento rápido para que nos podamos sincronizar en lo que estamos. Lo encontramos en el versículo 15, que de hecho, pues en mi opinión personal, es la mía, hubiera empezado el versículo 15 del versículo donde dice: por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios. Oh, me acordé de algo ahorita que leí esta parte. Dice: no te intimides por la persecución. No te intimides, no te dé temor. En lugar de intimidarte, santifica al Señor en vuestros corazones. Y dice ahora sí: estad siempre preparado para dar defensa con mansedumbre y reverencia. Este versículo o esta parte que acabamos de leer, la podríamos darle dos aplicaciones. Una aplicación alineada al contexto inmediato del pasaje y una aplicación alineada al contexto general de la Escritura. No vamos a hablar del contexto general de la Escritura, pero sí en el contexto inmediato del pasaje. Cuando somos atacados en el mundo por causa de Jesucristo, dice el apóstol, tú tienes que estar preparado para presentar defensa. Esa palabra defensa viene de apología. Yo creo que usted alguna vez me ha escuchado hablar de la apología de la fe, o sea, es defensa de la fe. O algunos apologetas, o sea, son personas que han estudiado para defender bíblicamente los principios que creemos como cristianos. Pablo, por ejemplo, usó esa palabra en 2 Corintios 4:16 y también en Hechos 25:16. Y usó esa palabra en el contexto de presentar defensa de su fe frente a un juzgado. ¿Se acuerda cuando él lo llevaron por ser acusado por causa de Jesucristo? Bueno, él usó esa palabra allí. También encontramos esa palabra apología en Filipenses 1, versículo 16 y versículo 17, ya no de una forma en una corte, sino una situación informal. Y esa es la palabra que el apóstol Pedro está usando aquí. Presentar siempre defensa. Y mire que dice el pasaje que esa defensa debe presentarse ¿cuándo? Siempre. Indica en todo momento, en toda situación. Hermano, tiene que estar usted listo para presentar defensa, ya sea delante de un juez. Usted dirá, bueno, a mí nunca me van a presentar delante de un juez o delante de un magistrado, como fue el caso de los apóstoles, que sí tuvieron que presentar defensa delante de los magistrados. Pero sí, dice el pasaje aquí, más adelante, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y usted se preguntará, pastor, ¿y eso qué es? La esperanza que hay en nosotros. Hermano, simple. ¿Cuál es la esperanza que hay en nosotros? Aquí está hablando de qué? De la fe. ¿De la fe qué? Cristiana. Cuando nos pregunten sobre nuestra fe. Pedro, ya estudiamos en el capítulo 1, nos dice que hemos nacido para una nueva esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo. Los cristianos siempre decimos y estamos esperando su segunda venida. Los que no conocen a Cristo están pensando portarse bien aquí para que cuando reencarnen puedan reencarnar en una buena cosa.
Los cristianos no estamos pensando en reencarnación. Los cristianos estamos pensando ¿en qué? ¿En qué? Sí, pero después cuando Él venga, ¿qué pasa con nosotros? Levantados. ¿Qué más pasa con nosotros? También termina en no, duro. Transformación. Seremos glorificados. Eso es lo que esperamos los cristianos. Y Pablo dice, tú tienes que estar preparado para poder hablar de tu fe cristiana. Debe estar preparado para poder dar una explicación racional de defender por qué eres cristiano. Eso es todo. Cuando la gente ve que nosotros no reaccionamos como ellos reaccionan, cuando ellos ven que somos humildes, cuando ellos ven que no respondemos mal por mal, como dice el contexto inmediato, cuando ellos ven que a nosotros nos insultan y nosotros no regresamos un insulto, sino que bendecimos y oramos por ellos, cuando ellos ven que no somos vengativos, cuando ellos ven que no nos dejamos intimidar por sus amenazas, nos van a preguntar, oiga, ¿por qué tú reaccionas de esa manera? ¿Qué le contestamos? Cuando ellos preguntan, ¿por qué no te tomas una cervecita? ¿Qué contestamos? ¿Porque la religión me lo prohíbe? ¿Porque estoy tomando antibióticos? ¿O estoy tomando medicina? Ahora, si alguien te pregunta, si al salir de este lugar alguien te preguntara a ti, ole, ¿por qué tú eres cristiano? ¿Qué le contestarías? Cuando tus compañeros en el trabajo te preguntan, oiga, yo te veo a ti que tú trabajas con una honestidad, es que yo te veo a ti, esté el jefe o no esté el jefe, tú trabajas con la misma intensidad. ¿Qué le contestarías? ¿Eres capaz tú de defender tu fe? Si alguien te pregunta, oiga, ¿por qué tu esperanza está en Cristo y no en la economía del país? ¿Qué le contestarías? Si alguien te pregunta, ole, ¿y tu confianza y tu amor por qué está en Cristo y no en lo que la gente haga por ti? ¿Qué le contestarías? ¿Estás preparado para contestar eso? Y eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Que tienes que estar preparado porque vivir una vida piadosa te va a llevar, sí, a que te hagan bullying, a que se burlen de ti, a que te persigan, pero te va a llevar a que te hagan preguntas sobre tu fe. ¿Puedes contestarla? Vale, ¿por qué te congregas tú los miércoles? ¿Por qué te congregas tú los domingos? ¿Por qué tú lees tu Biblia en tu break allá en el trabajo? ¿Por qué puedes contestarla? Me toca leerla porque luego el pastor pregunta y yo tengo que decir, sí, yo la leí. ¿Por qué te congregas? Para que luego el pastor no diga, ¿por qué no se congregan los miércoles? ¿Podemos dar una respuesta a eso? Y aunque yo sé que en el contexto general de las escrituras puede estar incluido, aquí no está hablando de temas doctrinales difíciles. Aquí no está hablando de que da una explicación de la Trinidad o de escatología o de la expiación, o de la expiación particular. No está hablando de poder decir a la gente por qué crees lo que crees cuando te preguntan. ¿Tú por qué eres cristiano? Ah, porque mi papá me lleva a la iglesia. No, eso no te hace cristiano. ¿Quién dijo que eso te hace cristiano? ¿Podemos contestar por qué eres cristiano? ¿Porque crees en Él?
Y es triste que a veces la mayoría de cristianos no podemos contestar por qué somos cristianos. Y dice, y miren lo que añade el apóstol, añade aquí, dice, siempre preparando defensa, o sea, estar siempre preparados para presentar defensa, o sea, siempre tienen que estar preparados, pero ¿cómo tenemos que hacerlo? Con mansedumbre y reverencia. O sea, lo que Pedro está diciendo aquí es que nos está instruyendo para que nos comportemos con amabilidad. Yo creo que Pedro aquí está haciendo eco a las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 11:29, que quizás todos conocemos, que dice, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. O sea, tenemos que seguir el ejemplo de nuestro máximo maestro. La palabra mansedumbre, una vez más, no tiene nada que ver con menso. La mansedumbre habla de qué, de humildad. Y me gusta una definición que yo he leído y que le han dado a Jesucristo sobre mansedumbre. Es poder bajo control. Jesús tenía todo el poder que usted se pueda imaginar, pero lo tenía ¿qué? Bajo control. Lo insultaban, lo humillaban y él tenía el poder para decir una sola palabra y aniquilarlos. ¿Y qué hacía Jesús? Los perdonaba, les mostraba amor, los llamaba al arrepentimiento. Ese cuento de que es que yo digo las cosas como me vienen, no, están mostrando lo que sea menos mansedumbre. El verdadero mansedumbre piensa, analiza y luego dice lo que tiene que decir. No es que ahora el pastor dice que me quede callado. No, yo no estoy diciendo eso. Jesús se quedaba callado. Bueno, cuando tuvo que quedarse callado, se quedó callado. Pero cuando tenía que hablar, hablaba con mansedumbre. Y reverencia que nos presenta aquí, en realidad es temor. Un temor reverente hacia Dios. Una reverencia por la verdad. Incluso una reverencia saludable por la persona a quien le estás hablando. Miren lo que dice 2 Timoteo 2, 23 y 26. 2 Timoteo. Me gusta este pasaje. 2 Timoteo 2. Lo voy a leer todo. Yo he leído algunos versículos nomás en ciertos contextos, en ciertas enseñanzas. Pero aquí dice algo interesante. Lo tiene, versículo que dije 23. No abre esto. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. O sea, no somos llamados ¿a qué? A pelear. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, versículo 25, que con qué, que con mansedumbre, con amabilidad, con con amabilidad corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos por voluntad de él. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo allí al obrero? Nos enfoca normalmente, que está hablando a Timoteo el pastor, y normalmente hacemos el enfoque siempre a los pastores. Pero creo que tiene una aplicación, aunque quizás sería la interpretación verdadera, hay aplicaciones que podemos dar. Y la aplicación es que Pablo no nos está llamando a pelear, no nos está llamando a discutir, ni tampoco a que seamos sarcásticos a la hora de presentar la verdad. Dice que con mansedumbre, o sea, con humildad, con amabilidad, con calma, con tranquilidad, preséntales el mensaje para ver, no sé si usted lo entiende, pero yo lo entiendo así, para ver si Dios les concede que se arrepientan.
Así que el trabajo de la iglesia, ¿cuál es? ¿Arrepentirlos o presentarles el mensaje? Es presentar el mensaje. De lo otro se encarga Dios. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Y si no lo hace, es cuestión de Él. Mi responsabilidad, mi llamado es a presentar el mensaje. Dice, ¿con qué? Con mansedumbre. Mis amados, usted y yo como cristianos tenemos que estar preparados en todo momento para que cualquier persona que nos pregunte sobre nuestra fe, nosotros podamos contestar con gentileza, con humildad y con reverencia a Dios sobre nuestra fe. Y todo el que se identifica como cristiano en su lugar de trabajo, llegará el momento en que alguien le va a preguntar, ¿por qué crees lo que crees? ¿Qué vas a contestar? Estos días estaba yo limpiando algo y se me acercó alguien y me dijo, oiga, ¿siento que usted es pastor? Sí. Tengo una pregunta. Y me hizo la pregunta. De vez en cuando. Esta es la segunda vez que me para y me hace preguntas. ¿Será que en su trabajo saben que usted cree en Cristo? ¿O estamos tan camuflados que no se nota? Tiene que estar preparado. Quinto principio que encontramos. Versículo 16. Así es que enfrentamos las persecuciones, haciendo el bien, preparándonos para las persecuciones, no intimidándonos por ellos, glorificando a Dios. Vamos a estar preparados para presentar defensa de lo que creemos en Jesucristo. En quinto lugar, tenemos que tener una conciencia pura. Dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Alabado sea el Señor. Hermano, tener una buena conciencia, que dice el apóstol Pedro aquí, o una buena conciencia, sí, es que tu conciencia no te está acusando. ¿Qué es la conciencia? Bueno, la conciencia es la que reflexiona sobre nosotros mismos. Es un mecanismo que Dios ha puesto en nosotros para que actúe como ese medio de convicción o de afirmación. Hay una hermana que tiene un dicho muy popular, uy, es que tenía la conciencia gorda. Si tienes una conciencia, una buena conciencia, te está diciendo que todo está bien. No te preocupes. Si tienes una mala conciencia, te estará recordando que no todo está bien, que hay pecado en tu vida. Y eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí. Si vives con una conciencia tranquila, una conciencia que no te condena, cuando enfrentes las críticas, que las vas a enfrentar por causa de Jesucristo, cuando enfrentes la hostilidad por causa de Jesucristo, cuando enfrentes las persecuciones, no sentirás ninguna culpa. Pero si estás viviendo en pecado, si estás viviendo una vida pecaminosa, si no tienes celo por el bien, como hablamos la semana pasada, si no eres fiel a Jesucristo, si estás viviendo una vida que contradice a Jesucristo, tu conciencia lo sabe. Y cuando llegue la persecución, cuando los incrédulos o la gente
critique lo que estás haciendo, ¿cómo cree que vas a reaccionar? Mal. ¿Sabe? Los pastores son criticados y atacados como usted no tiene ni idea. O de pronto, si usted ha sido de los que ataca, pues sabe la idea. Sí tendrá idea. Y en lo personal, cuando eso pasa, lo primero que hago es revisar esa crítica, si es válida o no es válida. Si después de examinar lo que están diciendo, comprendo que es mentira, que no tiene nada que ver conmigo, estoy tranquilo, no me lleno de ansiedad ni de preocupación, porque no hay nada en que me puedan acusar. Pero cuando lo examino y veo que esas acusaciones son válidas, que quizás están en lo correcto, que estoy equivocado, que lo que estoy haciendo no es lo correcto, en lugar de defenderme, simplemente digo, bueno, voy a hacer los correctivos necesarios. De todas las críticas peligrosas o acusaciones peligrosas que se pueden hacer a un pastor, a mí me han hecho dos ya de ellas. Una la compartí la semana pasada. La otra me la compartieron hace unas semanas, hace unos meses. Me dijo alguien, pastor, necesito hablar con usted. Me dijeron de usted, no le voy a decir la crítica para lo que me dijeron, para que usted esté tranquilo. Pero me dijeron, pastor, me dijeron esto de usted. Y yo le dije, ¿what? ¿Cómo? Sí, me dijeron esto de usted. ¿Y quién se lo dijo? Me lo dijo tal persona. ¿Y quién se lo dijo a tal persona? Esa persona me dijo que pa. ¿Y hace cuánto pasó según le dije? No, que hace 2 años y que hace 6 años. Bueno, al último ya no sabían si era 6 años o hace 2 años. Le dije, hermana, por causa de la acusación que están haciendo, si hubiera sido verdad, ¿usted cree que eso hubiera durado tapado 6 años? Por la posición que tengo, y si hubiera sido verdad, ¿usted cree que eso hubiera durado tapado 6 años? Imposible. Así que yo estoy tranquilo. Fui y le comenté a mi esposa, le dije, mira, ve lo que me dijeron. Y ella se quedó mirando así, se rió y ni atención me prestó del tema. Cuando uno tiene la conciencia tranquila, que digan lo que quieran. Porque uno sabe que Dios lo va a respaldar y hasta ahora Dios ha respaldado. Y seguirá respaldando. Y usted puede estar tranquilo. Yo le dije a la persona, le dije, usted puede estar tranquila, porque ahí no ha pasado nada. Y confiando en el Señor, porque esa es la oración mía, nunca va a pasar nada. Por lo tanto, hermanos, tenemos que mantener una conciencia tranquila. Porque una conciencia contaminada no puede estar tranquila. Por eso es que hay personas que cuando hablan mal de ellos y su conciencia está contaminada, porque sabe que eso, siempre están reaccionando a qué. Siempre están tratando de defenderse a toda hora y buscan cualquier medio para defenderse. ¿Pero por qué? Cuando usted está tranquilo, no necesita, porque Dios pelea por usted. Tarde que temprano va a salir a la luz esa verdad. Hay una de las acusaciones, esa sí se la voy a decir, que me hicieron es que me mandaron a decir que me iban a investigar, que yo me robaba los 10. Y bueno, pues, hasta hoy estoy esperando que llegue la investigación. Yo estoy tranquilo. De hecho, la persona que me mandaron el mensaje, y quizás porque sí, yo me equivoqué en mi predicación, quizás dije algo que no tenía que haber dicho. Usé el nombre de un bailadero muy popular del pueblo y le llegó a los oídos, entonces pues en venganza dijo que me iba a mandar a hacer una inspección. Gloria a Dios, pues me mandó el mensaje con 2 personas, pero yo no tuve que hacer nada porque las 2 personas con las que mandó el mensaje, Dios las usó para aclarar las cosas con esa persona. Así que, pero cuando usted tiene la conciencia tranquila, usted tiene que andarse
defendiendo, porque sabe que Dios no lo va a defender, porque usted está actuando mal. Porque la conciencia sabe todo de nosotros. Usted y yo podemos engañar al que sea. Nos podemos pasar delante del que sea y hacernos creer como que estamos bien. Pero la conciencia te está diciendo, ese eres tú. Tú lo estás haciendo. Y entonces nosotros nos defendemos. Ahora, claro. Y aquí voy a leer lo que dijo este comentarista sobre este comentario en el Nuevo Testamento, porque según alguno ya estará pensando, la conciencia es la voz de Dios. No. Mira lo que dice este comentarista. La conciencia no debe ser equiparada con la voz de Dios ni con la ley moral. Es más bien una facultad humana para juzgar las acciones humanas a la luz de la norma de conducta más elevada que una persona puede percibir. Pero note algo. Dado que toda la naturaleza humana ha sido afectada por el pecado, la función de la conciencia ha sido afectada por el pecado. Por esta razón, la conciencia no puede ser nunca puesta como juez al final del comportamiento humano. Es posible que la conciencia nos excuse de lo que Dios no nos excusará, y a la inversa. Es igualmente posible que la conciencia nos condene por cosas que Dios permite. Por lo tanto, el veredicto final le pertenece solamente a Dios. O sea, hay que estar consciente de que muchas veces la conciencia no la juega. ¿Por qué no la juega? Porque ha sido afectada por el pecado. Muchas veces la conciencia acepta lo que Dios rechaza. Por eso es que la Biblia dice muchas veces que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Pablo escribió mucho sobre eso. Miren lo que dice, no, esto no se lo mandé, pero en Hechos 23, versículo 1, dice: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Miren lo que Pablo dice, o búsquelo pues entonces para que usted lo lea. Esto porque no abre. Ahora sí ya abrió. No se lo mandé a los hermanos. ¿Sí está? 23:1. Sí está. Bueno. Muy bien. Pero varones hermanos. No, yo se lo mandé. Yo creo que ese es de aquí la computadora. Los de internet deben estar teniendo misericordia de mí. Varones hermanos, yo con buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Es decir, Pablo lo que estaba diciendo es que delante de Dios había cumplido su obra misionera con toda sinceridad y verdad. Su conciencia en eso estaba listo. Y será, mi hermano, que usted y yo hoy podemos decir lo mismo, que hemos vivido delante de Dios a conciencia como Él manda de nosotros. En Hechos, ese sí está 24:19. Miren lo que dice. Ahí más adelante. Hechos 24:19. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Bueno, cuando usted y yo estamos alineados a lo que Dios pide de nosotros, ahora aquí no estamos hablando de perfección. Obvio que los seres humanos vamos a cometer algunos errores y pecados mientras estemos en este lado de la eternidad. Va a pasar. Pero miren lo que dice el apóstol, que cuando el creyente tiene una conciencia limpia, no importa la hostilidad, no importa la persecución cuando venga, tú estarás tranquilo porque sabes que tu vida está correctamente alineada con la palabra de Dios. Porque sabes
que eres fiel, que has apartado tu vida para Dios, que vives en sumisión a la palabra, persiguiendo lo que es bueno delante de Dios. A mí me dio risa con esa acusación, la de los diezmos. Y dije, bueno, porque aquí los más antiguos, o por lo menos sí, los más antiguos saben que yo con el dinero no tengo arte ni parte en ese cuento. Hay unas personas encargadas de esa situación. Estaba tranquilo. Si hubiera sido al contrario, pues entonces sí me hubiera preocupado. Me van a poner en escarnio público. Así que no importa la hostilidad, las amenazas, las venganzas, las acusaciones, cuando tienes la conciencia tranquila, o sea, alineado a Dios, hay paz en tu corazón. Y podrás presentar defensa en un mundo hostil sobre esa esperanza que hay en ti. Y mire la otra bendición que el apóstol presenta aquí. Dice, si tienes buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, o sea, te van a tratar como malhechor, como lo que sea, que dice, ¿qué va a pasar con ellos? Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Lo que está diciendo aquí es que cuando tú estás alineado a lo que Dios pide de ti, te van a maltratar, te van a humillar, tú vas a salir bendecido, pero dice Dios que los que van a salir avergonzados son los que te están, ¿qué? Persiguiendo. Relájate. Relájate. Deja las cosas en manos de Dios. Y creo yo, por lo que va a seguir diciendo el versículo 17 y aún lo que dice el capítulo 4 más adelante, es que el día del juicio final, ellos serán avergonzados, ellos serán condenados. Y aclaro, no van a ser condenados y avergonzados por burlarse de ti, ellos van a ser condenados ¿por qué? ¿Por qué van a ser condenados? Por no creer. O sea, no quiero que salgan diciendo aquí, el que se burle de mí, Dios lo va a condenar al final. No, 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 no. Eso la Biblia no lo enseña ni yo tampoco. El que se condena por no creer en Cristo, por no aceptar el mensaje de salvación. Pero su recompensa por haberse burlado de ti, por haberte acusado, porque tú vivías alineado a la palabra de Dios, la tendrán también. Así que tú no eres encargado de vengarte. Déjalo en manos del Señor. Encomienda tu causa al mano del Señor. Ese día, por no pertenecer a Cristo, será el lloro y el crujir de dientes. Ese día, cuando el Señor Jesús diga, apartaos de mí, nunca os conocí. Ese día los que se burlaban de tu cristianismo, ese día los que te decían, el aleluya que no sale de la iglesia, ese día recibirán su recompensa. Y aunque yo sé que hay alguno aquí que un día se burló de algún cristiano, se burló de algún aleluya, pero hoy está en Cristo. Dele gracias al Señor. Porque ese día, en lugar de ser lloro o crujir de dientes, va a ser gozo. Va a decir, entra en el gozo de mi Señor. Pero algo tendrás en tu recompensa que ver cuando te burlaste. Ese día será el lloro y el crujir de dientes.
ellos serán avergonzados, mientras tú serás exaltado por el Señor. Y termina el último principio. O antes de pasar al principio, yo quiero aclararlo una vez más. Es cuando tú y yo somos murmurados por estar alineado a la palabra de Dios. No cuando tú eres murmurado porque tú provocaste la murmuración. ¿Sí se entiende? O sea, si yo vivo una vida doble y me están hablando, yo no puedo decir, que por causa del evangelio. No, es por causa de mi vida doble. Son dos cosas diferentes. No me hace daño repetírselas y a usted no le hace daño escucharlos una vez más, citando las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 3. Ahora sí, el versículo 8, 17, el último principio, una perspectiva correcta. ¿Qué dice el versículo 17? Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Yo veo algo ahí interesante. Es que vamos a padecer por los dos lados. Haga usted mal, va a padecer. Haga usted el bien, va a padecer. Pero Pedro aclara, es mejor padecer haciendo el bien, o sea, haciendo lo que Dios pide de ti, que padecer por hacer el mal. Mire, la opción número 1, puedes sufrir por hacer lo correcto, si así Dios lo quiere. Ahorita mencionamos algo más sobre ello. Puedes ser bendecido en medio de ese sufrimiento y eternamente serás recompensado. La opción número 2 es, puedes sufrir por hacer el mal, pero estás cosechando lo que estás sembrando, porque la misma Biblia enseña eso. Si haces lo correcto vas a padecer, pero vas a ser fortalecido. ¿Por qué cree que el Señor Jesucristo pudo aguantar todo lo que aguantó? Porque era fortalecido. ¿Por qué cree que los grandes hombres de Dios pueden decir, pues que era Jesús? Bueno, saquemos pues a Jesús entonces de la ecuación. ¿Por qué cree usted que Daniel pudo aguantar lo que aguantaba? ¿Por qué usted cree que Josué pudo aguantar en la cárcel siendo acusado injustamente? ¿Por qué cree usted que Pablo, que Pedro, que Juan pudieron aguantar sufriendo? Porque ellos sí sufrieron. Pablo decía que en su cuerpo cargaba ¿qué? Las marcas de seguir a Cristo. ¿Por qué pudo aguantar? ¿Porque eran hombres diferentes a usted y a mí? ¿Porque era una época diferente? Ellos no tenían WhatsApp y nosotros sí tenemos WhatsApp. ¿Será que era por eso? ¿O será que el Dios de ellos ya cambió y el Dios de hoy de nosotros pues no nos fortalece? Es el mismo Dios. Sino que ellos habían entendido, confiaban en el Señor y seguían haciendo el bien. ¿Cuántas personas dicen, yo no sigo yendo más a la iglesia porque me dan tickets? Yo no voy más a la iglesia porque hay muchos problemas. Yo no voy a la iglesia porque me miran feo y una cantidad de cosas. ¿Sabe cuántas veces me han mirado feo a mí? Predicando y no predicando. Es que usted también mira feo. Pues imagínese. Pues ahí está. Es lo que sea. Y mire que Pedro dice, si es la voluntad de Dios. El cristiano va a sufrir muchas veces injustamente por hacer las cosas que Dios pide que el cristiano haga. Pero el creyente sabe que Dios lo tiene todo, absolutamente todo controlado, y que en la providencia de Dios, Él va a dirigir todo ese sufrimiento para formar algo en nosotros.
Hermano, sí, Dios lo permite muchas veces. A ver, pastor, muéstrame un ejemplo en la Biblia. Pues mire el ejemplo de Pablo, por ejemplo. Pablo era un tremendo apóstol. Un hombre que Dios lo usaba de una manera tremenda. Y sufrió por causa del evangelio, como usted y yo no tenemos idea. Pero Dios nunca lo abandonó. Pablo decía, he aprendido a estar contento en cualquiera que sea la circunstancia. En cualquiera que sea la circunstancia. Y aún era un hombre como usted y como yo, propenso a fallar. Y cuando uno habla de la enfermedad del apóstol Pablo, del aguijón en la carne, él nos da una explicación del por qué. Dice que clamó a Dios y Dios no se la quitó. Le dijo, bástate de mi gracia. Pero él llegó al entendimiento que esa situación que él estaba pasando era la voluntad de Dios. ¿Y por qué era la voluntad de Dios? Porque Dios estaba usando eso para que no se le fuera a subir ¿el qué? El ego o el orgullo. El apóstol Pablo, el hombre que más libros escribió o epístolas escribió en el Nuevo Testamento. Dios trató con él. Era la voluntad de Dios. Amados, la vida cristiana, yo desde que nací y empecé a tener uso de conciencia, es lo que he estado expuesto en casi toda mi vida. Y es lo mejor que me pudo haber pasado. Tengo 3 hijos muy, muy bonitos, 2 sobrinos muy bonitos, pero eso no se compara en la oportunidad de poder haber conocido a Jesucristo. De nada me sirve tener una esposa muy bonita, unos hijos muy bonitos, unos sobrinos muy bonitos y no tener a Cristo. De nada sirve. De nada sirve. Y este versículo, como decía, quiero leer algo del capítulo 4, hace referencia al día del juicio. Lo vamos a estudiar más adelante, pero quiero leerlo. Tampoco se lo mandé a los hermanos, lo siento. Capítulo 4, versículo 4, 16 a 17. Dice, si alguno sufre por ser cristiano, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, creo que lo busqué. Perdóneme, hermano, que yo se supone que tenía que mandárselos y se me olvidó. Y ahí sí, mi responsabilidad. Si alguno sufre por ser, si quiere me lo puede poner ahí al frente luego en la nueva traducción viviente, porque ahí lo explica similar. Pero ve lo que dice, si alguno sufre por ser cristiano, no debe sentir vergüenza, sino darle gracias a Dios por ser cristiano. Aleluya. Aleluya. No le dé vergüenza. Es lo mejor que te pudo haber pasado. Amado hermano, usted puede perder todo hoy. Usted puede perder su ropita, su casa, su carro, su trabajo, todo. Pero si tiene a Cristo, eso no te lo puede quitar nadie. Eso dice Él en su palabra. Nadie te arrebatará de mi mano. El carro, la casa, la moto, la ropa, de alguna u otra manera se puede reponer. Versículo 17. Ha llegado ya el momento de que Dios juzgue a todos y que empiece a juzgar a su propio pueblo. Empieza por nosotros y nos hace sufrir así. Imagínese lo que les espera a los que no obedecen la palabra de Dios. Cristo o Dios permite que los cristianos suframos por causa de Cristo,
para nuestro bienestar espiritual. ¿Sabe? Si usted es honesto y se analiza usted en su vida espiritual, ¿sabe cuánto ha crecido usted cuando ha sido perseguido por causa de Cristo? Bastante. Debemos aceptarlo porque es la voluntad de Dios y Él sabe por qué lo está usando. Oh, pero a ti, amigo, que estás sin Cristo, joven, niño que estás sin Cristo, adulto que hoy estás sin Cristo, a ti que crees que eres cristiano porque tu papá y tu mamá te traen a la iglesia o al templo, ese juicio será terrible. Y será terrible porque no tendrás a quien te defienda. Hoy tienes a papi y mami que te defiende. El día del juicio no tendrás a nadie que te defienda. Dos, será terrible porque tu justicia, o sea, tus propias obras, no te van a alcanzar para presentarte delante de Dios. Y tercero, será terrible porque estarás bajo la ira de Dios. Será terrible. Ahí no va a valer excusa alguna. Será terrible. Para el cristiano será de gozo. ¿Por qué? Porque tiene un abogado que lo represente. Segundo, porque yo no voy a llegar allá con mi propia justicia, sino con la justicia de Cristo. Y en tercer lugar, la ira de Dios que caía sobre mí, ya cayó sobre alguien. ¿En dónde? En la cruz del Calvario, sobre Cristo. Oh, amigo que estás sin Cristo. Mi oración es como el Salmo 119, versículo 18. Que el Señor abra tus ojos, tu entendimiento, para que puedas ver su palabra y puedas venir a Él. Jesús, te necesito. Si tú eres de los que dice yo tengo miedo de ser cristiano porque se van a burlar de mí, Pedro te dice aquí, no te preocupes. Hay una bendición más grande. Preocúpate para el día que tengas que enfrentarte delante de Dios. Ese día sí tienes que estar preocupado. Amigo, necesitas de Cristo. Necesitas de Cristo. Porque Él es el único en el cual puedes confiar. Él es el único que te puede salvar. Y amigo y hermano que estás en Cristo, necesitas aferrarte cada día más y más a Él. Te están persiguiendo en tu trabajo, no te dé miedo. Sigue a Cristo. Te están acusando injustamente, no te dé miedo. Por causa de Cristo, no te dé miedo. Confía en Él. Si te están acusando porque estás actuando mal, no te defiendas, defiéndete. No te defiendas, corrige. Si te estás defendiendo porque andas en pecado, porque tus redes sociales son un desastre, no te defiendas. No empieces ahí a los haters, ¿no? El término que usan mucho en las redes sociales. Ahí le mando a los haters. No, corrige. Tu mejor respuesta es corrige. Encomiéndate a Dios. Ponga sobre sus pies. Señor, gracias por las palabras del apóstol Pedro. Porque aunque estamos en un contexto cultural diferente, son de aliento para nuestras vidas. Señor, nos aferramos a ellas para poder caminar en este mundo que nos persigue por causa de nuestra fe. Yo oro por aquellos que en este momento, por causa de obedecer tu palabra, están siendo perseguidos, ya sea por sus familiares, por sus compañeros de trabajo o por sus vecinos. Yo oro para que estas palabras las hayan servido de fortaleza y ánimo para seguir caminando la carrera. Yo oro por aquellos que son cristianos, pero que en este momento están siendo calumniados, criticados. Señor, porque están viviendo una vida doble. Porque son una cosa en la iglesia o en el templo, y en su casa, en el trabajo, en las redes sociales son otra persona. Oro por ellos,
para que tu palabra los redarguya y corrijan, Señor, y que no vivan esa vida doble. Señor, y yo oro por aquellos que están esta mañana que no te conocen, que todavía están en delitos y pecados, que todavía creen que la religión, Señor, es una mentira, que tú eres una mentira. Yo oro para que tú los convenzas de pecado, para que tú los convenzas de juicio, de justicia, para que ellos puedan entender que necesitan de Cristo y puedan correr a ti y pedir misericordia, pedir arrepentimiento. Oramos como tú le dijiste, como Pablo le dijo a Timoteo, para que tú les concedas el arrepentimiento. Padre, gracias, que tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Jesús. En tus manos quedamos para que tú hagas la obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.